Boreal Televisión presenta. Venga, Juan. Saludos, amigas y amigos, buenos días, bienvenidos a esta mañana boreal a través de los canales de Boreal Televisión para toda la República Dominicana y el resto del mundo a través de sus canales nacionales y de las plataformas internacionales, además de nuestras redes sociales y nuestros contenidos también en nuestro canal de YouTube Boreal Televisión HD. Suscríbase y dele me gusta a los comentarios y también compártalos con sus amigos. Gracias por acompañarlos en este martes 30 de septiembre del año 2025. Formalmente los buenos días a nuestro compañero don Randy Ortiz y Terrero. Poeta, buenos días. Buenos días a todos. A unos le quedan de niño algunos referentes, a veces positivos, a veces negativos, pero el mes de septiembre, a los estudiantes de mi época, la palabra septiembre era negativa porque tú tenías la posibilidad de liberar las materias por las notas y no tener que ir a julio. Y lo que era peor, de julio a septiembre, eso es como ir a la Suprema Corte de Justicia con un caso, ¿verdad? Y la palabra septiembre a los estudiantes siempre nos daba duro en la cabeza. Pero bueno, también septiembre se va, o sea, no hay mes que se quede tranquilo. Bueno, nada, ayer tuvo la semanal aquí. Hoy lo despedimos a septiembre, porque septiembre es de 30 días. Es de 30 días, no hay más. Cuando yo dije viernes 30 de, pensé, noviembre, día de San Andrés, no, falta un mes todavía. Falta un mes, no, ya estamos en Pascua, En el edificio donde yo vivo ya hay una gente que puso la luminaria de diciembre. Bien hecho. Tiene 2 días, eso es. Así, pero Maduro declaró que la Navidad empezaba el 1 de octubre, oficialmente, una medida oficial de Navidad. No, él la declaró en septiembre, fue. ¿En septiembre? Sí. Ya estamos en Pascua allá. Ya. Bueno, pero nada, estuvo la semanal, yo la vi grabada, tenía la intención de ir, pero se cruzaron 2 o 3 cosas, hasta una luctuosa en mi familia, y bueno. Bueno, era dado que se hiciera la semanal en un proyecto que tiene la ventaja, tiene dos grandes ventajas. Una, lo voy a hacer inverso, que es aposentar a los grupos humanos que vivían al lado de una cañada, que ya era una cloaca abierta, a pesar de que es un arroyo natural con sus peces y cosas que tenía, porque no creo que ahí sobreviva nada. Y reubicarla porque era hacinado hasta con drogas, como se puso de manifiesto, y todas esas cosas. Darle un mejor espacio a la gente y rescatar un espacio ecológico y convertirlo en un centro hasta de diversión, de deporte, de toda la cosa. Es buena obra. Pero se agregaron cosas que no sé si en el proyecto estaba. Por la respuesta del presidente parece que no estaba, que era conectar la avenida Atuey con otra parte ya de lo que antes era los barrios norte, como el Ensanche Bolívar, el Ejido y eso, con una conexión, porque Santiago tiene pocas conexiones norte-sur. Las tiene, pero pueden haber hasta 2 kilómetros y pico entre una y la otra, ¿verdad? Entonces, ese anuncio no estaba y es bueno. Y lo otro es que el presidente, ya respondiendo preguntas, agregó crear en el Hospital José María Cabral y Báez una unidad para el tratamiento del cáncer. Habida cuenta de que todos los dominicanos nos hemos enterado de que el oncológico que funciona aquí
que tiene un patronato, que hasta uno en algún momento colaboró con las acciones del patronato, la rama femenina, el otro. Es un esquema absolutamente privado donde el gobierno no tiene que ver nada con eso, a pesar de que está en terreno del Estado. Porque a veces hay entidades que terminan siendo propietarias de lo que es del Procomún, pero eso es un detalle irrelevante, porque la labor del oncológico en Santiago, hay que verla, señores, el que no está en el exclusivo club de los que hemos estado en el mundo del tratamiento del cáncer, no tiene ni la menor idea de lo que es. Y no solamente los, vamos a llamar así, los privilegiados que hemos ido al sector privado, donde nunca faltan los medicamentos, sino los que van ahí, gente menesterosa. Por lo tanto, la labor del patronato siempre uno lo vio como algo bueno, pero parece ser que el patronato tiene una persona que tiene una visión todavía más exclusiva de eso. Y eso ha creado una crisis. Esos dos aspectos de la semanal era lo que yo quería así sobresalir, porque todo lo otro se manejó de manera amplia. Y además Esteban Rosario siempre, Esteban se busca la manera de hacer preguntas periodísticas al margen de cualquier otro interés. Y realmente, bueno, fue interesante. Usted tuvo la oportunidad de ver la parte que uno no ve. Bueno, ayer sí asistimos a la semanal. No pudimos hacerle pregunta al presidente por un detalle de afecto, lo voy a decir públicamente. Decidieron que, como yo he hecho preguntas en la capital, que a mí me tocaba preguntar en la capital. Pero es extraño porque en el propio pueblo... En mi pueblo, o sea, en Milar, a mí me dijeron, no, hay que darle oportunidad a otros. Bueno, pues feliz, un abrazo y saludo a Jorgito. Sí. Y que así... Por tenerte tan cariñosamente en cuenta. Sí, tanto cariño. Sí. Pero ya tendremos otras oportunidades. Miren, ayer tuve la oportunidad de caminar un poco la obra del arroyo de Gurabo. Primero, creo que se hizo una buena distribución porque se le permitió justamente se permitió en el trayecto hasta llegar donde se iba a realizar el acto central de la semanal, el que los que asistieran al evento, que a propósito había muchísimos regidores, había funcionarios que no tenían nada que ver con lo que se iba a tratar ayer, sí. Pero la gente... La miel del presidente siempre. La gente aprovecha donde va a estar el presidente para que lo vean o para saludar al presidente. Y más cuando el presidente tiene la costumbre de ser abierto, llano. Sí. Pero uno tuvo la oportunidad de recorrer parte de lo que es la obra del arroyo de Gurabo. Una obra que para mí yo diría que es la más importante que se ha hecho en Santiago de los Caballeros por el impacto que tuvo en esa comunidad y en todo su recorrido. Y ayer mismo veíamos cómo las aguas bajaban limpias por el arroyo de Gurabo. Y además la eliminación de más de 80 puntos de droga, de esa maraña que era el arroyo de Gurabo, y evidentemente el impacto que tiene esto con el saneamiento del río Yaque del Norte. Que es correcto. ¿Cómo se puede sanear el Yaque? Bueno, hay que sanear todos los efluentes contaminados. Bueno, pues de ahí, pues el desarrollo que ustedes vieron de la semanal. Le dieron su vueltica ahí a un carro. Bueno, tuvieron unos cuantos carritos de golf que sirvieron para transportar desde la entrada hasta el lugar donde estaba la carpa, donde se iba a hacer o se hizo la semanal. El presidente aprovechó el momento para destacar y, como tú dices, anunciar obras que no estaban en la carpeta, pero a propósito de su actividad en Santiago, ese anuncio del proyecto de unir la Atuey o de ampliar la avenida Atuey hacia el sur para hacer el empalme sur-norte, que dice que es un proyecto que ha retomado el ingeniero Eduardo Estrella,
como buen reformista, dijo Sí, yo lo- el presidente, para que no se olvidara, Sí. hay que recordar que nosotros hemos mencionado muchas veces ¿Tú crees que es para que no se recordara? El Es para que pro- el reformista se acuerde que tiene que apoyar en una próxima el campaña. proyecto de Joaquín Balaguer cuando hizo la avenida Antonio Guzmán, la Exacto. General López, que cruzaba completo Pueblo Nuevo y se unía con la avenida Atuey para hacer ese cruce que está en proyecto realizarse en el gobierno del presidente Luis Abinader. Atravesaba todo Pueblo Nuevo, inclusive había una desarrabalización de Pueblo Nuevo por el hacinamiento que tiene Pueblo Nuevo y construir apartamentos en esa parte a través de lo mismo que se hizo con la General López, que se construyeron No, y con la apartamentos. avenida de circunvalación en La Y Joya. con la circunvalación sur también. O sea que eso está pendiente de que se pueda construir. Por lo demás, lo que se destaca justamente es el impacto de la obra del rescate del Arroyo de Gurabo, que entra ahora en una tercera y última etapa. Ya la primera y la segunda está concluida. La verdad es que es un trabajo muy bien combinado por los arquitectos y los ingenieros que han trabajado. A mí me sorprendió saber que María Isabel, una arquitecta muy detallista y de mucho vuelo, ha sido de las que ha estado trabajando No, en cuando tú ves la obra, en ese te proyecto. das cuenta que hay un concepto bastante bien pulido. Sí, y sobre todo algo que es bueno destacar es que un proyecto de esta naturaleza siempre tiene problemas con los moradores cuando se le va a hacer el traslado a otro lugar. Sí. Pero ayer se explicó la metodología que se utilizó para hacer el proyecto sin que causara los traumas que generalmente Bueno, generan. trabajamos a diario y no hemos oído la primera protesta. Exactamente, porque se hizo primero un censo sin decirle a la gente para ¿Para qué qué? era el censo. Si tú le dices. Porque si le dicen que es para sacarlos de ahí y llevarlos a apartamentos y distribuir, óigame, se hace una avalancha de gente que va a que yo estaba ahí. Pues primero se hizo el censo y luego entonces, después que se le hizo el levantamiento, se le explicó para qué era y la gente no lo creía. Como dijo Wellington Arnaud en su intervención. Y entonces eso evitó precisamente esos traumas que se dan y esas protestas de que a mí me dejaron fuera, de que yo estaba ahí, de que no estaba. Y realmente esa fue la parte que se trabajó en principio. Ahí ayer conversaba con algunos de los asistentes y el mismo presidente habló de eso. Muy corto también, del caso de la venta de drogas que se daba ahí. Oye, pues, y el consumo de drogas. Prácticamente, señores, en ese tramo, 80 puntos de drogas, mal contados. Pero lo que dijo Wellington Arnaud es sobrecogedor. Cuando ellos llegaron ahí a mostrarle a las autoridades, encontraban gente Inyectándose. Óyeme, Inyectándose, o sea, en pleno público y uno inyectándole, uno otro. inyectándose, otro ayudándole a inyectar. Acuérdense que ese es el área de operación de la llamada J. ajá. Sí, él era del Hoyo del Bartola. Lo que pasa es que el Hoyo del Bartola ahora ha desaparecido. Pero esa gran parte de ese territorio era del Hoyo de Bartola. Ahora, queda una enseñanza. Muy bien. Ese rescate es bueno, pero hay que ir a otra etapa, que es evitar que un lugar como ese se convierta en un hoyo así. Esa obra está bien. Ojalá las demás, porque el presidente anunció el rescate del arroyo ¿cómo es que se llama? Son 3 urbanizaciones de Cosa Primero, que pasa por la autopista, que pasa Por la de Pucamaima, Villaol. llega por el Ensueño. Sí, pero no, hay una parte también que tiene que ver con la Fello Vidal y que sale del Española y de cosas. Hay un atajo que uno toma por ahí en términos de mucho tránsito, que eso no lo aguanta nadie. Y en la autopista frente, vamos a decir, valga
el nombre. Hay un puentecito en la autopista Duarte, frente a la estación nueva de autobuses, ¿verdad? Que hay ahí. Que cuando a ti el semáforo te agarra y tú estás sobre ese puente, Atahualpa, Aunque tenga los cristales arriba. eso no tiene punto de comparación. El Eso bajo entra. y ese arroyo sigue, ese es el que va a dar por el ensueño, por todo ese, porque le da la vuelta a Santiago. Todas esas cosas, yo entiendo que sí, que rescatarla es una buena iniciativa, pero quiero poner énfasis. Ya hemos visto dónde termina un arroyo que, como señaló el presidente, para los que no son de Santiago, atraviesa Santiago, lleno de esa inmundicia, tanto física como de deterioro social. Muy bien, una obra yo creo que es correcta, pero ese tipo de obras se pueden evitar en términos de inversión pública, aunque no del esquema de entretenimiento ecológico, evitando de nuevo que los arroyos, aquí es el hoyo de Bartola, el qué sé yo qué cosa, pero en la capital es Guajimía, oiga, el país tiene lugares donde se van aposentando gente de manera abigarrada, echando los desperdicios en los arroyos, nadie les recoge la basura porque son callejones donde no entra ningún recolector. Y después tenemos que hacer eso. O sea, que se vean las dos caras. Hagamos esto muy bien, yo creo que es muy bueno, muy positivo, pero dediquémonos también a evitar que otros arroyos u otros lugares inseguros se llenen y luego haya que irlo a rescatar. Bueno, miren, por supuesto el tema del SENASA salió ayer, el tema de la corrupción y el tema de lo que pasó en la Barranquita. Yo creo que aunque no deja de tener cierta importancia, debe de tener importancia el cuestionar sobre acciones que se generan en prejuicio de la sociedad, pero que caen directamente en el área del Ministerio Público, porque sería una forma de mantener presente el caso en los medios de comunicación, pero creo que debemos ir entendiendo que a quienes debemos reclamar cuando suceden hechos de esta naturaleza es al Ministerio Público. Porque cuando se le pregunta al presidente sobre el caso de Santiago, ¿usted tiene alguna información? ¿Qué dice el presidente? Bueno, pero que eso está en el terreno del Ministerio Público y se ha luchado porque el Ministerio Público sea independiente, igual que el caso de SENASA. Sí. ¿Qué dice el presidente? Nosotros vamos a esperar que el Ministerio Público haga sus investigaciones y ya nosotros después hablaremos. Pero eso es un caso que está en manos del Ministerio Público. Así y es, por pero eso digo, respecto a ese caso, pero, mira, ahora me surge la idea. El presidente venía para acá y a pesar de que la Fiscalía de Santiago había hecho una investigación, sin embargo, para sorpresa de todos, vino el director nacional de persecución a hacer un levantamiento similar al que se supone que hizo el Ministerio Público. Entonces, puede ser pura casualidad que no esté conectada, pero la gente saca punta. usted dice sí? que en asuntos de esa naturaleza no hay coincidencia. Puede haberla, pero puede. Los periodistas estamos llamados a no ver mucha coincidencia. Bueno, pero déjeme decirle algo con relación al tema de diferenciar. Y le voy a poner un caso. Antes todos los reclamos, y todavía por ser un país de tradición presidencialista, todo va al presidente. Sí. La más mínima cosa, y además los funcionarios han contribuido a eso, porque puede ser que se esté arreglando, haciendo aceras y contenes en Elías Piña. Y el funcionario encargado de hacer las aceras y los contenes de Elías Piña dice que por instrucciones del señor presidente se están haciendo los contenes. Que es una frase de cuando Trujillo. Entonces, y la tenemos todavía. La tenemos todavía. Entonces, que la gente tiene en la cabeza que el único que resuelve es el presidente de la República. Exacto. Y no le reclama al incumbente directamente. Exacto. No, y en el caso del Ministerio Público, que es el responsable de estas investigaciones, a quien hay que reclamar es al Ministerio Público. Ojalá pudiéramos tener, no una semanal, pero una mensual con el Ministerio Público, con la cabeza del Ministerio Público, para que hablemos a calzón quitado
de los casos de corrupción y de todos los casos que están afectando a la ciudadanía. Es que hay una semanal con el Ministerio Público. Lo que pasa que no es con invitación de la prensa, porque todos los lunes el Ministerio Público, el Ministerio de Defensa Interna, vamos a decirlo así, con Faride a la cabeza, el jefe de la policía, el jefe del ejército y el presidente de la República se reúnen para conocer todos esos casos. Entonces, recuerden... Sí, pero yo me imagino, perdóname Randy, que el tema de la fuerza de tarea, la reunión de los lunes, no trata el tema de la corrupción y de... No, lo de la corrupción no, pero trata lo de la seguridad pública. Bueno, puedes... Entonces, como el presidente va... Porque yo, presidente, yo fuera a la primera y a la segunda para mancar mi interés, pero no fuera al trabajo ordinario, que es ahí a donde yo entiendo que los presidentes dan pie a que todo vaya donde los presidentes. Mire, yo quería aprovechar. Yo te voy a decir una cosa, yo soy sincero, a mí no me gusta que el presidente vaya a reunioncitas así. Yo doy una orden como presidente, yo estoy pensando en el esquema de desarrollo del país. Pero si tengo que ir al día a día, al menudo, el presidente de una empresa grandísima, del tamaño de un país, tiene que ir a una reunión particular de los gerentes de área. Sí, en algún momento, pero que sea una tarea. ¿Por qué? Porque si el resultado no es eficiente como la gente espera, también la gente se le pega. Entonces, el país se vuelve demasiado presidencialista. En eso comparto contigo la idea. Es que el que dirige algo es ese el que dirige. Bueno, pero... Porque fíjate que al presidente, cada vez que tenga la oportunidad el presidente le van a preguntar de SENASA. Bueno, pero había una gente que dirigía SENASA y hay uno que dirige la CIRSARRIL, que es el que debió ver, porque ahí pasaba, y el que dirige eso dice, no, pero yo llamé la atención y nosotros hicimos la denuncia. Es que la ley decía que usted tenía que intervenirlo. Pero ¿qué pasa? Que como todo se vuelve presidencialista en el país, los presidentes tienen demasiado carga y tienen que responder de detalle que en ninguna otra parte del planeta un presidente tiene que referirse a un detalle así. Continúo. Continúo. No, miren, me la debes. Al salir ayer en la semanal el tema de SENASA y el tema de Santiago, el presidente se salió diciendo, no, es que eso está en manos del Ministerio Público como tal. Y retomo el caso de que nosotros los ciudadanos y los medios de comunicación debemos ir más directo hacia el Ministerio Público, como decíamos hace muchísimos años, que teníamos que ponerle la vista no solo al Poder Ejecutivo, sino también al Poder Legislativo y al Poder Judicial, en este caso directamente al Ministerio Público. Pero con el caso de SENASA, señores, lo que ha pasado ahí no tiene... O sea, todavía no se tiene la dimensión de lo que pudo, de lo que se ha pasado en los medios de comunicación y con lo que ha señalado el mismo doctor Hassin en su intervención de defensa, refiriéndose a un caso que es minoritario comparado con lo que se está destapando. Y ayer mismo me hablaba alguien de del programa que hizo, bueno, de una intervención que hizo Edith Febles, que no sé si Randy tuvo la oportunidad de conocer o de escuchar algo, y de otros detalles que me dieron del caso de SENASA. Señores, pero yo no creo, Randy, que el señor Hassin, el doctor Hassin, no tuviera conocimiento. Ya yo me despido de esa posición, que he dicho que él ha sido favorecido con una actitud de los medios de comunicación muy condescendiente, que no fue lo mismo que con los otros acusados o señalados, imputados en casos de corrupción escandalosos, que arrancó con el Ministerio Público llevándose a gente hasta en paños menores de madrugada, con cámaras y todo, que había sido combinado con el Ministerio Público. Y digo esto porque
Ojalá que se hayan invertido las acciones de primero investigar y luego apresar para tener un caso robusto y no hacer lo que hicieron con todos los otros casos, que sea esto lo que está pasando con el Ministerio Público. Y digo eso porque no solo el primer elemento que salió fue la doble contabilidad en SENASA, pero una serie de hechos, por ejemplo, desde el 2023, la SENASA fue advertida por la CISALRIL con relación al deterioro financiero que estaba llevando ya esa aseguradora de salud. En septiembre del 24, los retrasos de los pagos a prestadores de salud alcanzaban el 50%, equivalente más o menos a 1.300 millones de pesos. En diciembre del 24, la CISALRIL notificó a SENASA que debía remitir los estados financieros a esa superintendencia y nunca lo hicieron. La CISALRIL también le amenazó a SENASA con aplicarle las sanciones correspondientes y SENASA respondió que la CISALRIL no tenía facultad para sancionar a SENASA. Y recordemos que la CISALRIL es la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Es el mismo papel que hace la Superintendencia de Bancos con relación a los bancos de la República Dominicana. El 7 de mayo, la CISALRIL sancionó a SENASA por falta de pagos a proveedores y en el mes de abril la CISALRIL interviene con personal de la CISALRIL a SENASA en las principales direcciones de SENASA. Eso es como cuando un banco está en problemas. Lo mismo, el mismo caso. ¿Qué hace la Superintendencia de Bancos? Interviene a ese banco y le quita el poder de decisión, o cada cosa que se vaya a decidir tiene que contar con la aprobación de la superintendencia. En este caso es el mismo papel. Pues resulta que en ese proceso de intervención directa de la CISALRIL en SENASA empezó un periodo de borrar archivos, de borrar hasta con instrucciones, hasta supuestamente de quemar documentos. Y se interrogó a una de las personas responsables de esa acción de borrar, porque fueron varias, de borrar archivos, pero ya la CISALRIL tenía intervenido el sistema y todo lo que estaban haciendo la CISALRIL lo estaba protegiendo. Oiga hasta dónde. Esa persona que la interrogaron aceptó que sí le habían dado esa orden. Y se habla de que hasta por escrito. Esa persona supuestamente se sintió tan mal con el interrogatorio del que se le probó todo lo que estaba cuestionándosele, que se dice que hasta vomitó por el estado de ánimo en que cayó. O sea, había una orden de arriba. Desaparezcan todo eso, borren archivos, quemen documentos, porque el MACO se está hablando de que probado, sin saber en cuánto le va a costar al Estado Dominicano este hoyo, se está hablando sólido de 23.000 millones de pesos. Pero se agrega a eso una mafia que había con SENASA, donde se compraban vacunas a través del sistema de vacunación del país, del gobierno, y se le vendían a SENASA. Oigan la doble vuelta. Se le compraban al gobierno las vacunas disponibles en salud pública. Y de ahí se le vendían a SENASA al triple de lo que costaban las vacunas. Pero no solo eso. De acuerdo a los datos, a SENASA en esta administración, a los centros privados que le dieron 500.000, no fueron 500.000, fueron 900.000 afiliados, pagándole una cápita de 134 pesos o 132 pesos por 138. persona. 138 por persona.
Y usted sabe, mi querido amigo, cuánto le pagaban a los hospitales públicos. 19. O sea, al prestador privado le pagaban 138, diera o no diera, porque SENASA no tenía la capacidad para auditar todas esas operaciones. Y si el suplidor decía, bueno, atendimos el 20% de eso, ya podía facturar el 100% de los 900 a 138, 900,000 a 138 pesos por cabeza. Pero a los hospitales públicos y a los puntos de atención a primera, ¿cómo se llama? Atención primaria, públicos, le pagaban a 19 pesos. Sí, es que era así. Al privado 138, al público 19 pesos a los hospitales. O sea, si eso no es una mafia organizada, dígame qué es. Entonces todo eso está ahora saliendo con lo que hizo el trabajo de la CISALRIL a partir de la llegada de Seara Hatton a esa institución que fue en agosto del año 2024, que lo nombró el presidente ahí. Entonces todos esos detalles están saliendo y ahora mismo no hay forma de cuantificar en cuánto le va a salir al Estado dominicano este hoyo que se ha generado en SENASA, que hay dos casos. Por lo pronto hay dos casos. Uno, que paradójicamente, la verdad es que uno se va acostumbrando a oír tantos miles de millones de pesos, que la gente dice, pero el caso de las autorizaciones y la cosa, eso son quilatas, que son 60 millones de pesos. O sea, uno ve como 60 millones de pesos como que nada, eso no es nada. Mensuales eran 67 millones, mensuales. Para un prestador. Para una compañía. Para una compañía. Para una compañía. Y se está hablando, Randy, de que hay apellidos muy sonoros. Y apellidos cercanos al que dirigía SENASA. Muy sonoros. De acuerdo a lo que se ha dicho. Y una cadena de farmacia que ha crecido Sí. como la verdolaga. No, pero así crece cualquiera. Adiós, pero venga acá, pues. Con todo ese conflicto que le daban, así crece cualquiera. Entonces, ese esquema no se monta con tres carajos a la vela que estaban exhibiendo sus riquezas exhibiendo barrialmente lo que estaban adquiriendo y que la gente lo ve ya como un pellizquito cuando involucra 600 millones de pesos. No, aquí se está hablando de cientos de miles de millones de pesos involucrados en una mafia que va, imagínense ustedes, desde comprarle vacuna al propio Estado. Esa institución tiene un nombre que maneja las vacunas. Y luego venderle esa vacuna a SENASA. Pero el Estado tiene órgano de venta de vacunas. No, o sea, parece... O sea, que el Estado la compra, porque el gobierno, vamos a decir, el Estado somos todos. Sí. Tiene una fábrica de vacunas para vender. Adquiere vacunas. Adquiere para revender. Parece que para venderla a través de la farmacia del pueblo, las boticas populares y... Bueno, ahí se entiende. Sí, sí, pero esa institución le compraban vacunas, ¿verdad? Vamos a suponer con el destino de farmacias privadas, ¿verdad? Pero a quienes se la vendían era a SENASA al triple y a veces a 4 veces el valor. Y SENASA nunca se dio cuenta. Que no se dio cuenta. Yo digo, yo no sé. El que tiene un negociazo así, comprando, va a pagar de más. Pero ¿a quién se le ocurre comprar de más? Yo tengo mi posición respecto a eso, Atahualpa. Tú me avisas cuando yo entre. Me dice, me da el cue, tú ves. No, hay muchísimo más. Pero dele usted, hay muchísimo más. Miren. Yo acabo de decir que no me gusta que el presidente, él se meta en detalle.
que esté arriba. Que si ese es su estilo, ahora, pero yo como gobernado también tengo derecho a decir cómo quiero que me gobiernen. ¿Por qué? Y mira que lo que digo puede parecer, y de hecho es así, preservar la imagen del presidente. Pero no es la imagen del presidente Abinader, porque él se basta y se sobra él mismo. Es de la figura presidencial. ¿Por qué? Cuando programas de investigación sacan todo eso, el presidente rápidamente dijo, no, eso no se averiguó por ningún programa, lo dijo así mismo, palabra más, palabra menos. Nosotros iniciamos una investigación, sí, presidente, pero en el trayecto de la investigación, en un momento dado, en una semanal, hubo una joven, bueno, más, déjame decirlo un chin más atrás. El Partido Fuerza del Pueblo, como partido de oposición, al igual que el PLD, andan buscando fallas en los gobiernos. Eso es lo que hace la oposición. Y los gobiernos se defienden. Ese es el juego. Y cuando en la semanal le preguntaron sobre eso, que decía la Fuerza del Pueblo, decía que no, que la oposición dijo... Ese era su papel. Critican, esa es la función. Pero como que... Y lo que hay es como un faltante, 2.000 millones de pesos porque ha crecido. Algo así dijo el presidente. O sea, que intervino. Y le quitó como mucha importancia y que eso se va a resolver. Más adelante, en otra semanal, tiempo después, quizá un mes después, una joven periodista que no conozco, con espejuelo, se paró y preguntó sobre eso. El presidente volvió y le explicó que no había. Pero entonces cuando explota, el presidente dice que había una investigación. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente siente una inconsistencia en la investigación. ¿Cómo es posible que haya una investigación sobre un hecho de esa magnitud y que a los 10 meses tienen programas de investigación que estrujarle a la sociedad, para no decir informar, la barbaridad que estaba pasando ahí, nadie se enteraba? Y que el propio director de la CISARRIL, el órgano regulador, no solo de SENASA, del sistema entero, con capacidad de multar al que se salga de las líneas, había hecho las advertencias. El propio Miguel Seara Hatton dijo que él había hecho el CISARRIL no está hecho para hacer denuncia, está para actuar. Ese es el policía de la sanidad, del sistema de seguridad público y privado de todo el mundo. Y después él dice que había hecho eso, el presidente dice que habían hecho una investigación. La pregunta es, ¿cuál era la velocidad de la investigación? Que a 10 meses de iniciarse una estafa de ese tamaño, es que ahora se sale, no estábamos investigando. Ajá. Pero el Ministerio Público ha dicho poco. Porque el asunto es que de acuerdo a nuestras leyes, cuando algo cae en la acción del Ministerio Público, hay un proceso a donde las cosas son ocultas, ¿verdad? Porque no van a espantar. Pero según se levanta el cubrecama o el colchón, de ahí está saliendo de todo. Yo vi médicos hablando sobre ese caso y haciendo cálculo del asunto, tratando de explicarle a periodistas que decían que si eran 3.000, 6.000 millones, haciendo cálculo, y el cálculo terminó en 40.000 millones de pesos. Por lo que va envolviendo, ¿ustedes entienden? Por lo que va envolviendo. Por lo que yo sé, va a pasar de ahí cantando. Y exacto. Hay algunos que han dicho, señores, si llega a 100.000 no se asusten. Bueno, pero ya eso es como adelantarse mucho. ¿Verdad o mentira? Lo dirá la práctica. Quiere decir que nosotros vivimos en un país donde eso se puede hacer. Pero ¿qué pasa? Que el médico que estaba al frente de SENASA, que como profesional de una especialidad de la medicina, la ortopedia, la traumatología, donde es cirujano, muy acreditado, dirigía una institución donde estaba ocurriendo eso y él no se enteraba
yo he dicho aquí varias veces que el primer síntoma debió darlo cuando en la estructura organizacional de SENASA cambiaron las cosas de manera que en vez de irse especificando como la administración moderna, lo que se hizo fue como concentrar todo en algunas voluntades. Y entonces el señor que dirige SENASA con toda su buena imagen pública, privada, familiar, como él quiera, le estaba ocurriendo eso y él no se dio cuenta. Pero decir que todos esos contratos que se hicieron, él los firmó. Entonces, ¿qué él hacía? Que un subalterno le llevaba, mire, estas son las cosas, esto es de interés público, y usted nada más firma. Mira, a mí, una de las cosas que a mí me da son los contratos que lamentablemente son de adhesión. Por ejemplo, la prestadora de comunicación, Corazán, quien sea. Usted ahí no tiene de otra, usted nada más firma porque no puede discutir el contrato a pesar de que es ley entre las partes. Quiere decir que él no leía, que él no preguntó, no hubo nada que le indicara que eso no funcionaba. Y él tiene una responsabilidad porque él ocupó un papel muy preponderante en la campaña presidencial. Por una amistad con el presidente, Randy, por su pero capacidad ¿quién puede social. dar una orden de borrar archivos y quemar papeles? No, es que por eso es que yo pregunto que si él no se enteraba de nada. Porque le hemos estrujado al gobierno de Danilo actos, oye, bochornosos, de gente cercana a Danilo, hermanos de él o hermanos de su esposa, lo que usted quiera. Y él dice y Danilo dice que yo soy una gente honrada y cosas. El tema no es ese a Danilo, es que usted permitió, siendo la persona mejor informada, pregunto, y en el caso de SENASA, esa capacidad de información a las altas instancias, no, eso desapareció. Señores, es probable que nosotros estemos ante un caso que supere con mucho el hoyo de Van Inter, que estremeció la economía dominicana. Es más, tanto fue así que hasta los periodistas en un momento hubo una medida que tomaron que teníamos prohibido hablar de ese caso, ¿tú recuerdas? Que quedaba prohibido que nosotros habláramos sobre ese caso. No sobre ese caso, sino sobre el sistema bancario completo. Digo, sobre el sistema bancario. Se prohibió para protegerlo. Para proteger el sistema. Porque si hubo unos análisis, unos comentarios, una cosa, la gente iba a dudar de todo el sistema bancario y se nos iba a caer una de las herramientas esenciales que tiene una economía, que es el sistema bancario, porque ese es el que pone el dinero para que tú puedas desarrollar un proyecto o tengas un ahorro asegurado. Ojalá no nos equivoquemos, tiene el perfil de ser mayor que ese, pero no solamente eso, en un área absolutamente criminal. Mira, tenemos que ir a publicidad hace como 10 minutos, pero voy a dejar esto sobre la mesa, Randy, y te voy a aportar este dato. No quiero excluir a la función de primera magistratura del Estado, que debe ser el ciudadano mejor informado del país. Y el que más debe velar por la cosa pública. Pero la primera vez del cuestionamiento, probablemente al presidente le habían dicho, presidente, lo que está pasando es el caso de noviembre, que nosotros llevamos a la justicia, al Ministerio Público. A eso es que se están refiriendo. Y el presidente, cuando se refiere a eso de noviembre que estaban investigando, que eran las autorizaciones de los medicamentos y procedimientos y esas cosas. Lo que no se conocía era la parte gruesa de lo que estaba haciendo la CISARRIL. Eso era lo que no se conocía, que ha salido de la luz pública ahora, sí, con todo el manejo que se hizo. Y te voy a decir por qué. Pero ahí es que se cae entonces que el presidente es la persona mejor informada, porque alguien no le informaba de eso. Déjame decirte algo que pasó ayer en la semanal. ¿Por qué te digo eso? Ustedes han visto varios videos de una doctora que trabaja el tema de medicamentos de alto costo, que ha hecho la denuncia. No, que yo lo traje aquí. ¿Usted lo tiene por ahí? Yo lo tengo, yo traje el tema. Con pruebas
y le dice al presidente que hay gente que se está muriendo porque no está recibiendo los medicamentos que se han interrumpido. El director parece que el presidente sabía que esa pregunta venía. Que venía esa pregunta y trajo al director de esa institución del gobierno, que es la que se encarga de los medicamentos de alto costo. Y ese señor dijo ahí que él retaba a cualquier persona. Yo lo vi y por eso lo puse. Fuera y le dijera uno solo que haya. Pero vámonos a la pausa porque si no, no vamos a hacer pausa. Pero venimos con el tema. Dele. Venimos con... un momentito. Pero para que tú veas, delante del presidente. Ahora es que la cosa se va a poner clara aquí. Cuenta clara total. Hagan bulla, aquí hay cuenta, opciones sin sorpresa. La gente ahorrando en confianza. Para tus metas, tus sueños, tu bolsillo siempre lleno. Lo dice el Banco de todos los dominicanos. Saca tu cuenta, todo está aquí. En Banreservas hay una opción para ti. Saca tu cuenta, todo está aquí. En Banreservas hay una opción para la cuenta digital desde tu celular. No tiene comisiones, es fácil de usar. Hola mío, Banreservas para pago al instante. Es así que te va a ayudar. El ahorro, pesos, dólares o euros para que siempre guardes tus ingresos. La ahorro más, con mayor saldo, más interés. La ahorro remesas, recibe y crea historial también. Si quieres control, la corriente personal te sirve para pagar. La ahorro básica, inclusiva en el sector bancario, te ayuda a ingresar. Para los niños, la infantil, ahorran y aprenden más. Con el depósito a plazo digital, tus sueños lograrás. Saca tu cuenta, todo está aquí. En Banreservas hay una opción para ti. Saca tu cuenta, todo está aquí. En Banreservas hay una opción para ti. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra. Pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Bienvenido a nuestro nuevo y amplio showroom Toyota. Ahora con un valor agregado, nuestro taller autorizado Toyota. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, nada me rompe. En nuestro taller autorizado, usted podrá recibir todos los mantenimientos y reparaciones necesarios para mantener vigente la garantía de su vehículo de 3 años o 100,000 kilómetros de las unidades importadas por venta comercial. Aquí lo resolvemos todo, sin moverte de lugar. Su vehículo estará en muy buenas manos, atendido por personal entrenado por el fabricante y con la confianza que les brinda Espaillat Motos. Estamos estratégicamente ubicados en Estancia Nueva Moca, con fácil acceso para todos los pueblos cercanos. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Yo me mudé a Nueva York, pero mi familia sigue en la isla. Y para enviarle su dinero, quería algo fácil y seguro. Por eso, hice que mi papá descargara Yava, una app para recibir remesas directo a su cuenta. Desde ahí, puede pagar servicios, hacer transferencias y si necesita efectivo, lo retira en cualquier cajero automático o subagente. Yava, la forma más cómoda de recibir tus remesas. Tú lo mandas y ellos lo tienen en lo que dicen Yava. Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre.
visión de más de 7 décadas afianza sus raíces y evoluciona. Un nuevo rostro, dinámico, moderno, apuesta a las nuevas generaciones. Apegados a nuestra misión solidaria de desarrollo y expansión y a valores de ética y honestidad, hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país. Gracias al trabajo incansable y al progreso constante, seguimos transformando la vida de la gente. Cooperativa San José, tu mano amiga. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la patria y la libertad. Ahora es que la cosa se va a poner clara aquí. Cuenta clara total. Hagan bulla, aquí hay cuenta, opciones sin sorpresa, la gente ahorrando en confianza. Para tus metas, tu sueño, tu bolsillo siempre lleno, lo dice el Banco de Todos los Dominicanos. Saca tu cuenta, todo está aquí. En Banreservas hay una opción para ti. Saca tu cuenta, todo está aquí. En Banreservas hay una opción para la cuenta digital desde tu celular. No tiene comisiones, es fácil de usar. Hola mío, Banreservas para pago al instante. Es así que te va a ayudar. El ahorro, pesos, dólares o euros para que siempre guardes tus ingresos. La ahorro más, con mayor saldo, más interés. Ahorro remesas, recibe y crea historial también. Si quieres control, la corriente personal te sirve para pagar. La ahorro básica, inclusiva en el sector bancario, te ayuda a ingresar. Para los niños, la infantil, ahorran y aprenden más. Con el depósito a plazo digital, tus sueños lograrás. Saca tu cuenta, todo está aquí. En Banreservas hay una opción para ti. Saca tu cuenta, todo está aquí. En Banreservas hay una opción para ti. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, continuamos aquí a mí me porque... encanta cuando el coordinador dice al aire. Así a veces está uno en el aire. Miren, como en la semanal de ayer vino el encargado del tema de los medicamentos de alto costo, que son medicamentos para enfermedades de las denominadas catastróficas. No hay que entrar en detalle, porque cuando una enfermedad o varias enfermedades adquieren el nombre genérico de enfermedades catastróficas, ya usted sabe de lo que estamos hablando. Es gente que camina en el filo de una navaja, hablando entre la vida y la muerte. Y vino, y entre otras cosas dijo, en respuesta a algunas denuncias, de que ellos, los que están al frente de ese departamento, han triplicado lo que se compraba. Y en un ejercicio cuasi académico, explicando por qué se triplicaba. Habida cuenta de que, como se ha subido la calidad de la vida, más gente ya reclama más medicamentos. Dicho con otra, necesariamente no en ese orden. Y así por el estilo. Y
el órgano que representa, eficiente como ninguno, ha triplicado. Pero da un número, que hay 7.282 pacientes que reciben medicamentos de alto costo, pero solo esa cantidad debe vivir en la capital. Solo los que viven en la capital debe, pero resulta que hay 31 provincias más. Para que ustedes vean. Pero bueno, está bien, él vino a defender eso. Pero ¿quiénes hicieron la denuncia de que había escasez de medicamentos de altos costos en los hospitales públicos que tienen un departamento de oncología o en el oncológico de la capital, el viejo y el nuevo? Pacientes que iban ahí, que iban y no había medicamento y volvían, y nada más hay que ver los noticiarios de radio y de televisión, principalmente de televisión, la gente diciendo la cantidad de veces que van, pero él dice que no, que se triplicaron. Ahora, él no dijo en ningún momento que cubren a todos, y habla de 7,000, que de 3,000 cosas. Ahora, la denuncia más pesada, ¿quién la hace? No solamente los pacientes que van y no encuentran, sino la doctora Ángela Margarita Cabrera. ¿Quién es ella? Ella es la presidenta, y hablando a nombre de esa institución, de la Sociedad de Médicos Especialistas en Oncología. O sea, que la institución que agrupa a los médicos dicen que hay, ella fue muy específica y muy elocuente o muy intensa, como se dice ahora, en señalar, que dice que hay una deficiencia como nunca antes en relación al número de medicamentos esenciales de alto costo y la población que los necesita. Pero el encargado dijo aquí que no, que eso se triplicó, qué cosa. Alguien está hablando mentira, ¿verdad? Y hasta los que van a buscarla que salen, señores, pero por suerte en las redes sociales quedan en qué sé yo, y en YouTube, casi todo lo que sale en la televisión ahora mismo, de la cantidad de gente quejándose de que van y no lo buscan. Y él dice que se ha triplicado. Ahora, triplicar dentro de un faltante, porque usted puede tener un faltante, digamos, de un 40%, de un 20%, y usted lo triplica, porque usted llega al 60%, todavía le queda el 40%. ¿Es a eso que se refiere? Toda esta gente que van y que aparecen en los noticiarios están hablando mentiras, se están quejando por quejar, incluso algunos de manera lastimera y algunos hasta llorando. Señores, la gente no tiene idea lo que te pasa a ti emocionalmente cuando un médico te dice, es bueno que tú vengas con tu familia y cosas, y te dice, mira, usted tiene un adenocarcinoma, algo así, esos nombres. ¿Y eso qué, doctor? Eso es cáncer, mira, pero no te desesperes. Hay gente que se derrumba ahí mismo, porque no es de gripe que estamos hablando, es de cáncer. Entonces, vamos a ver, alguien tiene que ser sincero. O la Sociedad Dominicana de Oncología y su presidenta, Ángela Margarita Cabrera, o los que reclaman en los noticiarios, o el encargado de eso que dice que no, que eso no es así, que todo eso está cubierto. Alguien está hablando mentira, porque usted no puede ser, una cosa no puede ser agua y fuego al mismo tiempo, o es agua o es fuego. Ahora, con eso no se puede jugar, con eso no se puede jugar, ni de un lado ni de otro. Pero ese señor dijo en presencia del presidente que todo estaba bien. Yo lo vi ahí, que todo estaba bien. Y que no, que eso era un asunto de que él retaba a que cualquier persona con número o con nombre le dijera que había interrumpido el tratamiento. Entonces ahí es lo que yo te digo, por ejemplo, el presidente de la figura, que apareciera un solo caso, él dijo. Un solo caso. Entonces se supone que ese señor es el que debe informar al presidente la situación que se está dando con los medicamentos esenciales. Y si esa persona le dice al presidente, no, presidente, pero que todo está bien. Sí, pero
Entonces, ¿debo crear un sistema yo para caerle atrás a lo que dice ese? O el presidente, que es mi punto, evitar que se use su figura, su presencia o lo que sea, para que alguien diga lo que no es verdad. Uno parte de las denuncias y de quién las hace. Exacto. Porque quien las hace, quien las está haciendo, no es una dirección política de la Fuerza del Pueblo, No. ni del PLD, ni de cualquier otro partido. Es una presidente de una institución que trabaja con ese tema y que esa institución conoce la situación que se está dando. A cuyo nombre de esa institución ella está hablando. Entonces, o sea, no estamos hablando de que es una denuncia de una... De un miembro del comité político de un partido de oposición. Exactamente. Entonces, o ese señor no ve las denuncias que se han hecho, y yo estoy seguro que sí las conoce. Claro. Porque si él estaba ahí era porque se refería, estaba pendiente el tema. Exacto. Porque ¿qué buscaba ese señor aquí en Santiago? En Santiago. En una semanal. No, es que eso es. Porque, señores, el gobierno sabe los temas que están sobre el tapete. Y por eso el presidente se hace acompañar de esos funcionarios que en principio usted dice, ¿y qué busca este señor aquí? Que por casualidad se toca Que el estábamos tema. tratando el tema del arroyo de Gurabo. Ah, por casualidad estaba sentado ahí. No. Como el tema de los medicamentos esenciales ha estado en los medios de comunicación, los medicamentos de altos costos, ha estado en los medios de comunicación por denuncias, y el gobierno lo sabe, había que tener a esa persona ahí para que diera una respuesta. Pero yo creo que es más honesto decir, necesitamos un aumento de presupuesto, pero no querer decir que todo está bien, porque usted le está mintiendo, lo voy a decir claramente, usted le está mintiendo al presidente de la República. Que es mi punto. Pero el presidente no puede tener gente que le mienta. Eso me parece a mí, y lo traigo hasta por los moños, la greña que usted quiera. Insisto en el tema que te pregunté fuera del aire. Ven acá, y el Ministerio Público no tiene una unidad de lavado de activos. Claro. Entonces, que lo hemos dicho en otras oportunidades, cuando alguien está exhibiendo riquezas que no puede justificar, ¿se dispara una alarma? Debe dispararse una alerta, una alarma de que No, ven que no acá, y este dispara fulano nada. que tiene, este muchacho o este grupo empresarial que ayer tenía una actividad reducida comercialmente y de buenas a primeras, aparece con una cantidad de regalos, de sucursales, de celebraciones, de premios a sus empleados, un crecimiento desproporcionado que no puede dártelo el negocio lícito. Llama la atención. Debe llamar la atención, y que el dueño tenga el mejor Ferrari, que el dueño tenga el vehículo más rápido, y que la familia esté exhibiendo una bonanza que no soporta una auditoría visual. O voy más lejos, voy más cerca. Un carajo de barrio, de buenas a primeras te aparece con los mejores tenis, las mejores ropas, te aparece con un Mercedes-Benz último modelo en una casa donde no tiene ni siquiera marquesina. De 90 metros cuadrados. La casa donde vive no tiene marquesina y ahí tiene un Mercedes-Benz de último modelo o una jipeta de último modelo y anda cargado de prendas. ¿No llama la atención eso del Ministerio Público? De la unidad de lavado de activos. ¿No llama la atención de las autoridades un funcionario que sin tener riquezas, ni haberse sacado la lotería, ni heredado nada, está exhibiendo vehículos de último modelo, un Rolex de $300,000 o un reloj de última generación? ¿No le llama la atención eso? Porque es que aquí lo que hablamos es de la corrupción a nivel como generalizado. Pero hay señales de funcionarios, de gente del sector privado, de muchachos en el barrio. Uno dice del Ministerio Público, pero ¿qué pasa? Los fiscales están trabajando dentro de un palacio de justicia. Su conexión con la sociedad le llegan a través de denuncias o a través de la investigación de la policía, porque es que ese es el papel de la policía. Los ojos del Ministerio Público, de manera ordinaria,
original y básica es la policía. Randy, pero Por eso, la policía no puede investigar a una gente que ande con... No, pero déjame decirte. Pero la policía y los organismos de inteligencia de un Estado, ¿a qué es que se dedican? ¿A qué es? Porque es que la policía es auxiliar de la justicia, es guardián del orden público. ¿En qué parte del concepto guardián del orden público se aplica a la policía que tenemos en términos generales? Eso no quiere decir que no hayan buenos policías, lo hay y muy buenos, lo hemos dicho 1000 veces aquí. Aquí hay investigadores de primera, pero están dentro de una estructura donde el general mafioso es el que decide y él le debe obediencia. Y eso no hay manera de ponerle la mano. Entonces, el fiscal actúa cuando llega una información de órganos que son auxiliares. Lo que tenemos es entonces un ministerio público reactivo, no proactivo. No, Atahualpa, no. El fiscal sale a hacer investigaciones cuando ya hay un elemento que le llega a través de los órganos que están para que le lleguen. Lo que pasa es que los órdenes que no están, ¿qué ocurre? Es que los medios de comunicación en este país hemos sustituido a la policía. Es que ese es el punto. Ese es el punto. Hasta que no llega a estos medios y uno lo saca, lo dice, lo estruja, lo analiza. Quiere decir que los sistemas de inteligencia del gobierno no llegaron a darse cuenta de lo que pasaba en Senasa, para no decirte la estructura de cosas, que fue la que debió ser. Eso no debió pasar de la CICERIR, que se enteró, de acuerdo a lo que dice Miguel Seara Hatton, ¿verdad? Economista y toda una trayectoria en la vida profesional pública y privada. Pero usted no lo intervino, no lo paró. Que lo que ha salido es que él intervino y eso. ¿Por qué? Vuelvo y digo, los órganos de seguridad del Estado son para la seguridad, no para la inseguridad. Y la policía es el delivery de la acción. Y el Ministerio Público completa la investigación y somete ante los tribunales el hecho. Pero hay elementos de esa composición de varios miembros que no hay forma de que funcione. Al contrario, hay muchos de esos que van a investigar, hasta un colmadón que tiene bulla ahí. Van, hablan con el dueño y salen más contentos de cómo llegaron y el colmadón sigue haciendo bulla. Y a nadie le llama la atención la perversión, Atahualpa, que es un tema sistémico, donde quiera que tú lo busques. Tú estás hablando justamente de que todas esas intervenciones que se hacen en comercios y en cosas de esas, llevan acompañamiento de un ministerio público. Claro, pero ya eso es cuando la acción, la investigación ha llegado al ministerio. Señores, los fiscales no son, yo no tengo que defender fiscales, pero digamos la verdad, a los fiscales les pasa igual que a nosotros los periodistas. Somos magos, los periodistas son magos, el Ministerio Público. Hay una acción que llega por una serie de mecanismos que están ahí y que cobran, pero que no hacen. Al contrario, se van del lado del delincuente. Pero hay órganos de vigilancia. Yo pregunto, Senasa no tenía un departamento de auditoría. No había. Los auditores de ahí eran sello gomígrafo. Los consultores jurídicos de ahí que manejan la ley de eso al dedillo, que esa es su función, que es una especie de tamiz también, colador se le dice, para que no desborde el marco jurídico. No vieron nada. Todos recibían una orden de esas que no se discuten, porque hay gente que dice, mira, esto viene de arriba, tú ves. En este país se dice así, cuando tú tengas una función. Tú no has dicho nombre de nadie, pero entonces la gente, cuando dice de arriba, dice, bueno, del poder político. Hay veces que el poder político está de acuerdo con ciertas cosas, pero hay veces que el poder político no está de acuerdo. Ahora, ¿en qué falla el poder político? En no tener gente creíbles. No al que se nombra, sino al que se nombra en otro lugar para que vigile a eso y me dé a mí como cabeza del gobierno, por ejemplo, la información real. Pero como no votan a nadie, todos son creíbles.
hasta que se investigue eso. Por ejemplo, en el caso, quiero citar a Edith en esto. Edith se preguntó y se respondió ella misma una pregunta. ¿Cómo me enteré de esto? De nada. Me puse, le voy a decir con la palabra que ella dice, me puse a josear. O sea, a buscar en lenguaje popular, en las mismas páginas que hay, a ver cosas, a ver movimiento y a darse cuenta. Lo demás fueron infidencias, cosas que le llegan para completar. Si ella, desde frente a cámara, como nosotros aquí, o sentada en su oficinita para averiguar, llegó a esa conclusión como otros más. Pregunto, los órganos internos ordinarios dentro de la estructura de la seguridad social o los paralelos que tiene que tener la seguridad del país para saber lo que está pasando adentro y afuera, nadie se enteró. Es la única pregunta que yo creo que están comprometidos también, quién sabe. Exacto. Mira lo que es. Ayer también la famosa fuerza de tarea, que contó con la presencia de la vicepresidenta de la República, porque el presidente estaba aquí en Santiago y la ministra de Interior y Policía anunció un plan de desarme y control de pistolas o armas de fuego en la República Dominicana. Volvemos otra vez con lo mismo. Con lo mismo del CHU. Sí, lo mismo del CHU. Lo único que faltó aquí fue cambiar armas por bonos de alimentos. A ver si una gente que tiene una pistola que cuesta en el mercado 400,000 pesos, lo va a cambiar por 4 cupones de alimentos o de arroz de habichuela. A donde hay 2 latas de pica pica. Entonces, seguimos insistiendo y queremos, haciendo lo mismo, queremos resultados diferentes. Ahora, la intención es desarmar a la población, sacar de las calles las armas de fuego, pero las armas de fuego que están en poder de los civiles, que usted dirá, pero son los delincuentes. No, a los delincuentes no se la van a quitar. O sea, sí, si lo agarran en un retén, que rara vez pasan por donde hay un retén porque saben dónde están los puntos. No son idiotas. Pero el ciudadano que anda con su arma, bueno, si tiene el permiso vencido, es de ley que usted debe tener el permiso activo, ¿verdad? Legalizado. Pero el problema no está el arma de fuego en manos del ciudadano, el problema está en la delincuencia. Le vamos a dar también una gracia a los que tienen atrasos en el pago de los impuestos para los permisos legalizados. Muy bien. Hay gente que quizás no puede pagar. Tiene un arma de fuego de 400,000 pesos, pero no puede pagar la renovación de la licencia, ¿verdad? Exacto. A ese hay que quitársela. Que son como cuánto mensuales. No, eso es anual. Digo anual, como 50,000 pesos. El asunto es que nos vamos por la rama. Entonces vamos a desarmar la población. La teoría de Francisco Domínguez Brito, de que un civil con un arma de fuego es una tentación para los delincuentes para quitarle el arma de fuego. Entonces se quita la tentación. Entonces, si usted le quita la tentación al civil que la tiene para proteger su familia, protegerse él y proteger sus bienes, lo coloca en una calidad de indefensión, en un estado de indefensión frente a los delincuentes. Porque él anda provocando. Sí, porque el que está provocando es el que tiene la pistola. Esa es la teoría que planteó Francisco Domínguez Brito y que la han utilizado todos los otros de Interior y Policía. El asunto no es desarmar la población. Así. Ahora, si usted me controla de la delincuencia, si usted me agarra a todos los delincuentes en su mayoría y los mete presos y hace una campaña de apresar, como se hizo en El Salvador, entonces usted dice, bueno, tenemos ya todos estos delincuentes, tenemos un Estado controlado, ahora vamos a hablar con la población civil. Ya no hay necesidad de que usted ande con un arma en la calle. Exacto. Porque esto está creando conflictos sociales, se están creando víctimas por violencia intrafamiliar o algún conflicto personal, que lo primero que el dominicano le echa mano es un arma de fuego. Hay que desarmar a la población, pero primero
tránqueme a los delincuentes. Tránquemelos. Sáquemelo de circulación. Pero no me ponga del lado que el que está provocando soy yo porque tengo una pistola que la uso para protegerme en dado caso. Que por riñas o por cualquier conflicto o discusión aparece un arma de fuego. Sí, pero eso es otra cosa. ¿Eso en Villa González? Las armas que tenían, ¿verdad? ¿Verdad? Son delincuentes. ¿Qué estaban haciendo estos mozalbetes? Bien, muy bien, desarmados, pero apresados, los sacaron de la calle, ¿verdad? Porque son delincuentes. ¿Cuántos de ellos estarán presos dentro de los próximos 3 años? Lo dudo. Ninguno prácticamente de eso. Volverán a la calle. Exacto. Volverán a la calle, a menos que no se haga una depuración y se investigue si alguno de ellos tuvo que ver en algún acto de sicariato, que ha aumentado. La acción del sicariato ha aumentado en la República Dominicana. Ayer, con todo y lo sangriento que fue el mes de septiembre y parte del mes de agosto, ¿alguien podrá creer que la tasa de homicidio bajó en la República Dominicana? Después que... Al corte del mes de septiembre. Después que agarraron ayer los policías que mataron los 5 de aquí. Ayer, según los datos de la ministra de Interior y Policía, la tasa de homicidio por cada 100.000 habitantes se colocó en 8.1. Sí. Menor que en periodos anteriores. ¿Tú quieres que te diga una cosa, Atahualpa? Y se lo va a creer la gente. Uno de los errores que ha estado cometiendo el gobierno es usar como herramienta lo que en un momento le dio éxito, la capacidad de estructurar una información según la cual era algo que nunca se había hecho, que por primera vez, o sea, la hipérbole del hecho. Y todavía eso sigue. Hay cosas que aparecen en la información, pero en la realidad uno ve exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. No voy a en el detalle, tenemos que despedir esto, pero tenemos que ir a una pausa, poeta. No, a una pausa. O sea que queda estamos súper atrasados, pero nada más dejárselo en el aire. La mayoría de los actos de sicariato son de motocicletas. Se ejecuta en motocicleta por la facilidad que tiene de escapar. No importa qué tan entaponado esté el tránsito, porque se suben por la acera, se meten entre 2 vehículos, se va por un callejón y ya no hay quien lo agarre. Y al mismo tiempo en este país nos llama la atención que ha crecido de manera exponencial el número de personas que usan las motocicletas como medio de vida, transportando, cargando cosas, muy bien. ¿Hay alguna acción para controlar ese medio de transporte con un plan estratégico para que la gente vuelva al transporte natural y no se les siga dando vida? Porque hay muchos de ellos que son gente que se ganan la vida de esa manera, con poca educación o ninguna, total, nadie le exige nada, de cuando en cuando. Y los que salen un día y no consiguen, y aparece una persona que le dice, fulano, hazme el favor, llámame esto allí, entrégalo en tal apartamento. Algo ilícito. O ve con fulano allí, y él transportame a fulano, y el de atrás le dice, llévame a mí, y le disparan a una gente y lo matan. El de la motocicleta tiene que salir huyendo. A lo mejor no lo sabía, pero a lo mejor se acostumbra a ese servicio por el cual no cobra poco. Pero no llama la atención que tenemos 1,5 millones de motocicletas en las calles de la República Dominicana, violando la ley, haciendo lo que sea. Y el sicariato también anda en motocicleta. ¿Hay alguna coincidencia? ¿No es un punto a investigar, a controlar para reducir la acción de los gatilleros? Es una pregunta periodística que hacemos. A veces porque no tenemos más nada que hacer en la vida y nos va a matar la vagancia. Vamos a una pausa breve, regresamos en el cierre de esta mañana boreal a través de Boreal Televisión. Por favor, quédese con nosotros.
Un auto es el reflejo de su dueño y en PIL Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. PIL Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya. Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal, Superagente o por el app Ya Va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro. ¡Pero papi! Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la patria y la libertad. La movida está en tus manos. Expo Móvil Banreservas, del 23 al 26 de octubre. Hasta 90% de financiamiento del vehículo. Cuota móvil. Hasta 7 años para pagar. Comienza a pagar en febrero 2026. Haz que pase y precalifícate vía WhatsApp al 809-960-2110. Expo Móvil Banreservas. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
venga Pero guando. hay buenas noticias. Atención, mi querido amigo Julio Vélez. En estos días estábamos hablando a propósito de las lluvias que caían. Yo le recordaba a mi querido amigo Vélez que de las frases famosas de Joaquín Balaguer, que uno se ha visto en la necesidad de citar después de haber combatido tanto los gobiernos de Joaquín Balaguer. Pero el tiempo se encarga de poner cada cosa en su lugar. Cuando le decía que Balaguer tenía una frase muy lapidaria cuando hablaba de los aguaceros, Balaguer decía dos cosas. El mejor secretario de Agricultura es un buen aguacero. Sí. Eso era clásico. Y la otra es, el agua paga sus daños. Queriendo decir que eran más los beneficios que dejaba un buen aguacero o una vaguada que los daños que pudieran ocasionarse. En términos materiales, no estamos hablando de pérdidas de vida. Pero fíjense lo beneficioso que ha sido para la República Dominicana, a pesar de los daños ocasionados por estas lluvias que cayeron en los últimos días en estructuras como puentes y gente que se vio obligada a ser trasladada por los organismos de la defensa civil y el COE, y la muerte de una joven que intentó supuestamente rescatar a un menor que estaba siendo arrastrado por una cañada. La disponibilidad de agua en las presas del país llegó, o sea, se le sumó a esa disponibilidad de agua 112 millones de metros cúbicos a las presas del país. 112 millones de metros cúbicos. Recordemos que la presa, por ejemplo, la que nos toca más cercana a nosotros es la presa de aquí, de Bao. Está sí, Tavera, Bao, Tavera Bao. Y López Angostura. Es como un esas son las que nos tocan, sobre todo Tavera Bao, que es donde se nutre el acueducto del Cibao Central. Bueno, pues la presa de Tavera Bao recibió 3.82 metros, lo que se señala como un aporte de 34.96, 35 metros cúbicos a la presa de Tavera Bao, que hay que señalar, estaba en un estado crítico, y esto había motivado que inclusive una de las tomas del acueducto Cibao Central no estuviera trabajando en el nivel óptimo, que es 3.16, 3.17. En este caso, con estos aportes de 3 metros, aproximadamente 3.82 metros cúbicos, la presa puede llegar a un nivel que puede favorecer mucho a la generación de agua potable por parte del acueducto y alcantarillado de Santiago de los Caballeros. Pero prácticamente todas las presas en todo el país recibieron un buen volumen de estos 112 millones de metros cúbicos que se aportó, o que aportó la lluvia que cayó en estos últimos 3 o 4 días en la República Dominicana. Esa es la famosa frase de que el agua paga sus daños. En el caso de la presa creo que una de las que menos recibió agua fue la de Atillo, con 0.04 metros cúbicos, equivalente a un 0.92, y el embalse de Rincón, que fue de 0.07 la cantidad de agua que recibió. Pero la de Tavera Bao y Monción, que no recibió mucho, pero recibió una buena cantidad de 0.75 metros, con un volumen de 6,43 metros cúbicos, lo que aumentó el depósito de agua en su, como dice un amigo mío, reservorio. Yo no sé de dónde salió esa palabra, pero... así era que le daban antes de las presas. Por ejemplo, en el monumento a los héroes de la Restauración de Santiago, ahí había un promontorio, una parte alta, no había monumento. Y al lado de la parte superior de cosas, había, vamos a decirlo así, una tina. Ese era el acueducto.
Que bajaba por gravedad. Entonces bajaba por gravedad, pero a cielo abierto era que estaba. Eso no tenía los procesamientos, la cuadrícula esa de ir pasando el agua de un lado a otro según se filtra hasta lograrla más clara. No. Eso era un tubo y para abajo, ¿verdad que sí? Entonces era un reservorio. Eso son palabras más de influencia de francés, de reservoir. Eso es francés. Al reservorio, que sería la versión en español. Pero eso era lo que teníamos. Y las presas son eso. Guardan agua ahí para acumularla en un espacio. Las presas son a un país lo que la cisterna a su residencial. No hay más que decir. Señores, despedimos Mañana Boreal. Venimos en breve con el café con leche. Ayer salió a relucir el tema de que a Santiago se le está dando muchísima prioridad en las inversiones y esa por parte del presidente o del gobierno del presidente Luis Abinader. Yo no sé por qué, señores. El presidente tuvo una respuesta correcta. Oh, claro. Porque Santiago aportaba tradicionalmente como hasta el 16% del Producto Interno Bruto y recibía en obra el 2, el 3, pero no solo el 4. O sea, a Santiago le daban un tumbe. Pero mientras la distribución del presupuesto se quedaba en el peaje, sí, del peaje para allá, como dijo el mismo presidente, todo estaba muy bien en la capital, no había nada. Ahora porque le dan 2 o 3 cositas a Santiago, no cositas, pero de las que le deben. De todo lo que le deben. Entonces ahora todas las inversiones están en Santiago. Vayan a ver lo que se está haciendo en la capital también, porque las inversiones de la capital están. Pero lo querían todo. Todo lo querían. Y que Santiago, señores, el Cibao aporta el 38% de toda la producción nacional en términos de bienes y servicios. 38%. La región más rica del país. Un tercio, más de un tercio. Un poquito más del tercio. De todo lo que se genera como riqueza en la República Dominicana. Y recibía la 14ª parte. Recibía. ¿Qué 14ª, poeta? Lo que le daban era una miga. Una ñapa. Bueno, pero vamos a... Ya no existe la ñapa. Los jóvenes no saben lo que es una ñapa. Mota. Santiago recibía una ñapa. No, porque la ñapa es cuando tú recibías algo y te agregaban ese chin. Y no se daba siempre. La ñapa era los sábados. La ñapa es un chin más. En este caso era una mota lo que le estaban dando, que era peor todavía. Venimos en breve, señores, con el café con leche al cierre de este bloque informativo que produce Boreal Televisión para toda la República Dominicana, con más de 26 años, camino a 27, en el aire de manera continua. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.